Muchas gracias por su cálida bienvenida. En primer lugar, permítanme decirles que estoy entusiasmado ante la posibilidad de estar aquí con todos ustedes esta mañana para unirnos en este viaje a la masculinidad, al que denominamos la búsqueda de una masculinidad auténtica. Díganme, ¿no les resulta impresionante que nos hayamos reunido en este recinto cientos y cientos de hombres? ¿No les entusiasma el hecho de que podamos ser tal vez 1,200 personas las que ocupemos este auditorio? Lo que más me entusiasma a mí es que hayan venido hasta aquí para ser mejores hombres. Eso es lo importante y lo que el mundo necesita. Hombres mejores. No hace mucho me contaron una historia sobre un hombre que se encontró una lámpara. El hombre frota la lámpara y aparece un genio. Y el genio le pregunta, te concedo un deseo. ¿Qué es lo que quieres? El hombre comienza a pensar y se da cuenta de que siempre ha querido ir a Hawái, pero no ha podido porque el agua le da un miedo atroz. Así que el hombre le pide al genio que le construya un puente para ir desde Los Ángeles hasta Honolulu. Y el genio tira la lámpara al suelo y le contesta, no me lo puedo creer. Pero bueno, puedes pedir todo el dinero que quieras. Puedes pedir todo el poder, toda la fama, toda la inteligencia que puedas imaginar. Y va y me pides un puente. Eso es un montón de hierro. Y el hombre le contesta, creo que ya sé a lo que te refieres. ¿Puedo pedir otra cosa entonces? Y el genio le responde, claro, venga, ¿qué quieres? Me gustaría comprender la mente de la mujer. Y el genio le contesta, ¿el puente lo quieres con 2 carriles o con 4? Bueno, no soy tan valiente como para hablar acerca de la mente femenina, pero estoy deseando tratar el tema de la vida masculina. Para eso estamos aquí. Todos nosotros nos hemos embarcado en esta gran aventura porque deseamos saber cómo ser mejores hombres. Porque en cierto modo deseamos descubrir qué significa nuestra masculinidad para poder vivir al máximo nuestro potencial mirando hacia arriba y no hacia abajo. Quiero que sepan que necesitarán ciertas cosas para recorrer este camino. En todo viaje hay que llevar consigo el equipo necesario, como bien sabe todo hombre, y en este viaje necesitarán 3 cosas. En primer lugar, necesitarán perseverancia. No sé cómo se han sentido al buscar sitio en el estacionamiento. Había muchos coches y estaba bastante oscuro. Pero déjenme decirles que hoy ha sido más sencillo de lo que será cuando llegue el invierno, oscuro, frío y lluvioso. Será más duro levantarse a las 5:30 o a las 5 o a la hora a la que se levanten para llegar a la reunión, de modo que necesitarán perseverancia para estar aquí. En segundo lugar, necesitarán una buena disposición. Necesitarán estar dispuestos a ser abiertos con el resto de los hombres. Si quieren aprovechar al máximo el tiempo que pasen en estos encuentros, cuando nos dividamos en grupos pequeños, deberán abrir sus vidas a los demás en lo que se refiere al tema que estamos tratando para poder asimilar el material. Y ese será para ustedes el momento más importante del día. Y finalmente necesitarán valor. Necesitarán valor para evaluar atentamente sus vidas como hombres. Como hombres, puede resultarnos muy duro abrir nuestros corazones para ver lo que hay realmente bajo la superficie. Pero quiero animarles a ser valientes para examinar en profundidad sus vidas como hombres. Lo que puedo prometer a aquellos que utilicen estas herramientas y finalicen con nosotros este viaje es que este puede que sea, y para algunos lo será, el año más importante de sus vidas. Eso es lo que ha ocurrido en la fraternidad de hombres durante más de una década, y lo que estoy seguro pasará también este año. Hace poco recibí esta lista de datos curiosos. Aquí van algunos datos interesantes. Las mujeres pestañean el doble de veces que los hombres. El 35% de los anuncios personales en busca de citas son de personas que ya están casadas. Solo una persona de cada 2.000 millones vivirá 116 años o más. Es posible hacer que una vaca suba unas escaleras, pero no que las baje. Un caracol puede dormir hasta 3 años. Ninguna palabra rima con indio. El encendedor se inventó antes que los fósforos.
Todos los osos polares son zurdos. Los burros matan más gente anualmente que los accidentes aéreos. Es físicamente imposible lamer su propio codo. Antes de que pase un día, cualquiera que haya oído que es físicamente imposible lamer su propio codo, intentará lamer su codo. Pero este es el dato más extraño de todos. A pesar de que hay casi 4.000 millones de hombres en el mundo, la mayoría de estos hombres no pueden explicar qué es ser un hombre. Ni de forma clara, ni convincente, ni con la fuerza, en cierto sentido, que nos permita vivir al máximo de nuestro potencial como hombres. Muchos de nosotros no tenemos esa definición de una vida masculina que nos guíe y nos apoye en nuestra vida diaria. En unos momentos vamos a hablar de la búsqueda de una masculinidad auténtica, pero antes quiero hablarles de la fraternidad de hombres, en especial a aquellos que estáis aquí por primera vez, porque la fraternidad de hombres es un programa de 3 años, tal y como podéis ver en el resumen que os hemos entregado. El programa de fraternidad de hombres se divide en 3 partes: Fraternidad de Hombres 1, Fraternidad de Hombres 2 y Fraternidad de Hombres 3. Y el nombre que hemos dado a Fraternidad de Hombres 1, en la que están ahora mismo, es la búsqueda de una masculinidad auténtica. Fraternidad de Hombres 2 recibe el nombre del hombre en el trabajo y en el hogar, donde se habla de esos temas clave en la vida de un hombre. Y Fraternidad de Hombres 3 la hemos llamado el hombre y su mundo, en la que se habla de lo que le depara el futuro. El año pasado lo llamamos la Gran Aventura. El año pasado 1.200 hombres participaron con nosotros en la Gran Aventura. El enfoque de la Fraternidad de Hombres 1 es la identidad central del hombre. El enfoque de la Fraternidad de Hombres 2 son las principales responsabilidades de un hombre, esos 2 temas supremos en la vida de un hombre: su carrera y su mujer. Y el enfoque de la Fraternidad de Hombres 3 es el destino elegido por el hombre, no el destino que otros marcan para él. Si se trata de un aventurero con valor, él elige su propio destino y vive la vida de acuerdo con el estándar que ha estudiado y elegido, de modo que no es el mundo quien lo moldea según su propio patrón. Los elementos principales que trataremos en la Fraternidad de Hombres 1 son las heridas del hombre. Mira a los elementos del pasado que le han dado forma o le han deformado de alguna manera. Trataremos este punto durante las próximas semanas. También buscaremos una convincente definición de hombría o masculinidad, esa que 4.000 millones de hombres tratan de encontrar. Y, finalmente, haremos un resumen de los principales problemas que afectan a los hombres. En la Fraternidad de Hombres 2 trataremos cómo se relaciona un hombre con su trabajo y cómo se relaciona con éxito un hombre con una mujer. Finalmente, en la Fraternidad de Hombres 3, tratamos de ayudar a los hombres a redescubrir lo que, en mi opinión, es la gran aventura de su vida, porque muchos hombres caen en la rutina y se pierden la gran aventura. Se equivocan de camino en algún punto de la vida. La Fraternidad de Hombres 3 les ayuda a volver a ese lugar donde descubrirán no solo la excepcionalidad de cómo han sido creados, su diseño único, sino también la gran aventura, y les ayudamos a desarrollar un enfoque de vida satisfactorio. El principal desafío en la Fraternidad de Hombres 1 se resume en una frase de la que hablaremos un poco más tarde. El niño que hay en nosotros debe morir. Existe una transición que todo hombre debe cruzar, en la que pasamos de niños a hombres, y si esa transición no está muy clara y marcada en su vida, a pesar de ser adulto, el hombre sigue apegado a un estilo de vida más cercano a la niñez que al de una noble masculinidad. Hay muchos hombres en cuerpos de 40, 50 y 60 años que todavía son niños y no hombres. Así que el niño debe morir. El desafío de la Fraternidad de Hombres 2 es que el hombre que hay en ti debe dar un paso adelante, y el de la Fraternidad de Hombres 3 es el aventurero que hay en ti debe vivir. La pasión de la Fraternidad de Hombres 1 es: toma el control de tu masculinidad. Y de eso hablaremos, de tomar el control de tu masculinidad.
Para ello, se necesita tomar una serie de medidas concretas. La pasión de la Fraternidad de Hombres 2 es establecer tu masculinidad, y la de Fraternidad de Hombres 3 es maximiza tu hombría. Miren la tabla. Lo que quiero que observen en cuanto a la tabla es esto. La Fraternidad de Hombres 1 son los cimientos de la casa del hombre. La Fraternidad de Hombres 2 son las paredes de la casa. Y la Fraternidad de Hombres 3 es el techo de la masculinidad auténtica. Y esperemos que puedan seguir con nosotros no solo este año, sino también los siguientes para finalizar esta aventura que denominamos En busca de la auténtica masculinidad. Para algunos de ustedes, hoy será el primer día en el que empezarán a crear los cimientos de su masculinidad. Para aquellos que ya han establecido los cimientos, pero que tienen algunas grietas en ellos, y a través de estos años trataremos sobre su masculinidad, taparemos esas grietas para conseguir una base más sólida. Ese es el resumen del programa de 3 años de la Fraternidad de Hombres. Regresemos al primer año. El primer año se llama la búsqueda de una masculinidad auténtica. Y esta mañana quiero empezar dándoles las 5 suposiciones sobre las que voy a trabajar. Esto nos ayudará a comprender por qué creo lo que creo a medida que vayamos recorriendo el programa. Así que estas son las 5 suposiciones básicas que traeré en este viaje hacia una masculinidad auténtica. La primera es esta. La masculinidad se encuentra en un estado de confusión. Esta es la principal y la más básica de las suposiciones que quiero presentar. La masculinidad se encuentra en un estado de confusión, como si no se puede explicar que hace unos años un buen número de hombres se fuesen a los bosques a correr, saltar, emborracharse y hacer todo tipo de locuras en busca de su guerrero místico interior. ¿Se acuerdan de esos tipos hace unos años? ¿Y qué me dicen de los miles y miles de hombres afroamericanos que se subieron a autobuses, trenes, aviones para ir a Washington, D.C. cuando Louis Farrakhan propuso «Hagamos una marcha de 1 millón de hombres»? ¿Cómo se explica los miles y miles de hombres que abarrotan los pabellones y estadios cada año para asistir a los eventos de los cumplidores de promesas? ¿Cómo si no se puede explicar esto? Hay más de 1000 hombres en esta sala. ¿Qué significa todo esto? ¿Sabéis lo que pienso que significa? Pienso que justo bajo la superficie de la vida de los hombres hay confusión. Y hay una gran falta de confianza al no saber lo que significa realmente ser un hombre. Recuerdo que hace unos años hablé con un investigador de la Universidad de Princeton que se dedicaba a estudiar productos de marketing para diferentes grupos demográficos. Y su especialidad era el marketing de productos dirigidos a jóvenes varones. Y recuerdo que me dijo, Robert, los jóvenes norteamericanos de hoy, especialmente los que aún no han cumplido 25 años, se encuentran muy cerca de un estado en el que su masculinidad está derritiéndose por completo. No tienen una identidad clara en relación con su masculinidad o con lo que significa ser un hombre. Van a la deriva. Y bajo la superficie de sus vidas hay confusión. A principios de los 90 me di cuenta de esto incluso entre nuestros compañeros. Así fue en parte cómo se desarrolló este material. Escuché a los hombres hablando de cosas que no podían definir, pero había una intranquilidad, una inquietud que podía ver en sus vidas. Lo que hicimos aquí, en la iglesia, fue reunir a algunos hombres en grupos de enfoque para que hablaran. Quería descubrir lo que pasaba. Y en estas conversaciones aparecieron 3 palabras que se repetían continuamente, o 3 frases comunes en casi todos ellos acerca de su vida. Una era, y siento expresarlo de una manera tan dura, decepción ante la vida. Me decían que salieron de la universidad con unas expectativas de que la vida se volvería más emocionante, pero a medida que pasaban los años descubrieron que simplemente se volvía cada vez más pesada. Y las cosas divertidas de la vida parecían desvanecerse. Parecía haber una pesadez con las responsabilidades. Y cuando llegaron a los 40 o 45 años, se encontraron con un muro. Todas las cosas que les habían prometido que obtendrían en la vida resultaron ser vacías. No les daban realmente vida. Y ahí estaba esa decepción, ese malestar que se posó en sus espíritus. No sabían qué hacer con todo eso. Solo tenían claro lo que sentían. Otra palabra que escuché con frecuencia era dolor. Por debajo de la superficie de la vida de los hombres hay mucho dolor que no han resuelto.
Y no saben cómo hablar de ello, porque miran a los hombres a su alrededor y ellos parecen estar perfectamente bien. Parece que lo tienen todo controlado, pero en su interior hay dolor. Parte de ese dolor tiene que ver con sus padres. Con problemas no resueltos en ese sentido, parte de ese dolor tiene que ver con sus sueños. Cosas que nunca se han hecho realidad, cosas que siempre han esperado, deseado y querido, y que nunca se hicieron realidad. Parte tiene que ver con fracasos en su vida, cosas que hicieron mal, que estropearon y que ahora ya no pueden volver y solucionar, o que no pueden olvidar. Ahí había dolor, y necesitaban hablar de ello, pero no tenían con quién. Otra palabra que escuché fue soledad. ¿Pueden creer esto? En un mundo en el que estamos conectados allá donde vayamos, en el que podemos hablar con cualquiera, en el que tenemos acceso a cualquier lugar, y sin embargo, con el aumento de la tecnología ha habido una reducción de la intimidad. Cada vez conocemos realmente a la gente mucho menos. En la sociedad actual, los hombres en particular están solos. Conocen a todo el mundo, pero nadie les conoce a ellos. Nadie tiene acceso a sus vidas y no están seguros de cómo salir de ahí y establecer contacto con los demás de un modo que les satisfaga. Os cuento esto porque el hombre se encuentra en un estado de confusión. En segundo lugar, creo que los hombres confundidos, esos hombres confundidos, provocan problemas graves en la vida. No hace falta que os lo diga, solo tenéis que ver la televisión, leer la prensa o ver las últimas estadísticas del gobierno para comprobar que una gran mayoría de los problemas sociales de cualquier índole en nuestra sociedad tienen que ver con los hombres. Por alguna razón, a pesar de nuestra fuerza, somos un grupo frágil. Es cierto. Vemos que la mayoría de los problemas dentro del matrimonio suelen ser en realidad problemas de los hombres. Les hablo como pastor con más de 30 años de experiencia. Es lo que hay. Si observamos las estadísticas, vemos que la mayoría de niños que faltan a clase o que causan problemas no tienen padres o tienen padres flojos, pasivos. El 90% de los delitos graves en los Estados Unidos los cometen los hombres. Prácticamente el 100% de las violaciones las llevan a cabo hombres. El 95% de los robos son cometidos por hombres. El 91% de los abusos dentro de la familia o a niños los cometen hombres. El 94% de los casos de conducción bajo efectos del alcohol son hombres. Las estadísticas son tan apabullantes que incluso la revista Time, en los años 90, colocó esta portada en uno de sus ejemplares. En ella se lee, ¿son tan malos los hombres? Recuerdo que después de leerla me dije, ¿qué pasa con nosotros? Mi opinión es que los hombres confundidos provocan problemas graves. Después de una vida de investigaciones, la famosa antropóloga Margaret Mead, después de estudiar el comportamiento de diferentes culturas y sociedades, realizó la siguiente afirmación. El principal problema de toda sociedad es definir roles apropiados para sus hombres. Ese es el problema principal. ¿Y por qué necesitan los hombres una dirección clara y roles apropiados? Es porque somos un grupo frágil. Y sin esas direcciones claras, sin la comprensión correcta de quiénes somos y de lo que se supone que debemos hacer, los hombres confundidos provocan problemas graves. En tercer lugar, creo que los hombres confundidos se conforman con menos. El psicólogo Roman Mais se dio cuenta de esto hace una generación. En los años 50 dijo, la imagen más clara de una vida vacía es la de un hombre de las afueras de la ciudad. Se levanta a la misma hora todos los días de la semana, sube al mismo tren para ir a trabajar a la ciudad, hace siempre lo mismo en la oficina, almuerza siempre en el mismo lugar, deja siempre la misma propina y regresa a casa en el mismo tren. Cada año pasa 2 semanas de vacaciones en la misma playa, aunque no lo disfruta. Va a la iglesia, pero no sabe realmente por qué va.
y lleva una vida mecánica y rutinaria año tras año, hasta que finalmente se jubila a los 65 años y muere poco después de un ataque al corazón, posiblemente provocado por una ira reprimida. Pero siempre tengo la sospecha de que muere de aburrimiento. Se trata de la opinión de un psicólogo hace ya 50 años. Una de las observaciones que me gustaría realizar es que tal vez usted no viva en las afueras, tal vez no suba al mismo tren, ni vayan de vacaciones a la playa, pero el caso es que muchos hombres meten sus ruedas en este surco sin fin y vacío, se conforman con esta vida porque no tienen otro motivo por el que vivir. ¿Se han preguntado alguna vez hasta qué punto nuestras vidas están programadas? En la universidad tenemos la idea del trabajo que debemos tener, del dinero que debemos ganar, de las cosas que debemos tener, de la mujer con la que debemos casarnos, y buscamos estas cosas porque nos han dicho que si tenemos todas estas cosas estaremos vivos. Y lo que pasa es que entramos en ese proceso como una cinta transportadora y entramos en lo que yo denomino el proceso estandarizado de masculinidad. Y después de un rato, no nos gusta. Pero no sabemos qué hacer al respecto. Y no tenemos otra vocación mayor en nuestras vidas aparte de nosotros mismos. Y eso no nos satisface. Los hombres confundidos se conforman con menos. En cuarto lugar, creo que no hay una visión más elevada, digna de lo que significa la masculinidad actualmente, que los hombres se encuentren persuasiva. Una masculinidad que les llame a filas. Hace unos años un joven frustrado me escribió el siguiente poema. Decía lo siguiente: ¿qué es un hombre? ¿Es alguien fuerte y alto? ¿O es fuerte y talentoso mientras juega al balón? ¿O es alguien lo suficientemente duro que fuma, bebe y dice suficientes obscenidades? ¿O es alguien que persigue a las mujeres para conquistarlas pero sin bajar la guardia? ¿O es un buen hombre de negocios que se adelanta a los demás siempre alerta? ¿O es un hombre que intenta hacer lo mejor sin importarle realmente lo demás? ¿Qué es un hombre? ¿Alguien lo sabe? Decídmelo. ¿Cuál es el prototipo? ¿A quién le pregunto? Creo que hay muchos jóvenes hoy que tal vez no lo expresen de esta manera, pero que en su fuero interno se preguntan, ¿cuál es el modelo de masculinidad? ¿A quién debo seguir? En la primera epístola de San Pablo a los Corintios, el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. He leído este versículo durante años y siempre había algo cautivador ahí, algo que te arrastraba, que te hacía querer estar dentro. De hecho, querría hablar con Pablo, porque dice, mas cuando ya fui hombre, y preguntarle, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo te convertiste en hombre? Y te convertiste en hombre y lograste deshacerte de las cosas de la niñez. ¿Cuáles eran esas cosas? ¿Y qué nuevas cosas aceptaste? Y Pablo, ¿esas cosas te dieron vida? Yo me divertía de pequeño. ¿Me puedo divertir también como hombre? ¿Hay algo mejor que la niñez? ¿Que la infancia? ¿Hay algo que me haga subir a una montaña más alta en la que los desafíos son tan emocionantes y las vistas son igual de magníficas o mejores aún? ¿Puedes llevarme? Eso es lo que quería saber. Quiero saber cómo convertirme en un hombre. Quiero saber lo que hacen los hombres de verdad, qué sienten y cómo actúan. Pero parece que hoy nadie sabe la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es un hombre? Lo cual me lleva a mi última suposición, la quinta. Creo que la Biblia tiene explicaciones y respuestas útiles para los puntos anteriores. Ya sé que todos no pensamos lo mismo. Sé que algunos son bautistas, otros episcopales, otros judíos,
católicos, otros incluso de una muy complicada combinación, los que llamamos metobapterianos. ¿De acuerdo? En fin, que cada uno viene de un sitio diferente y de un pasado diferente. Y eso está muy bien. Creo también que algunos no van a la iglesia. De hecho, algunos de los que están aquí hoy tienen una postura muy cínica en cuanto a cualquier religión, y seguro que si se paran a hablar con ellos un rato, son capaces de dar muy buenas razones por las que se muestran así de cínicos. Déjenme decirles algo que les tranquilizará. No tengo intereses religiosos que imponerles. No estoy aquí para eso. No he venido a hacerles tragarse mi religión. Este es un viaje a la masculinidad. No es un servicio religioso. ¿No les alegra oír eso? Esto es un viaje a la masculinidad, así que no habrá donativos ni invitaciones para hacerse miembros de ninguna iglesia. La única razón por la que estamos aquí es porque queremos ayudarles a ser mejores hombres. Y justamente para eso es para lo que han venido ustedes también. Así que me referiré a la Biblia en alguna ocasión, y lo haré solo porque, en primer lugar, es una obra literaria extraordinaria. En segundo lugar, contiene mucha sabiduría probada a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, porque necesitamos su ayuda. Ya lo creo. De manera que estos son los supuestos de los que partimos. La masculinidad se encuentra en un estado de confusión. Los hombres confundidos provocan problemas serios. Los hombres confundidos se conforman con menos. Actualmente no existe una visión digna de lo que significa la masculinidad que nos desafíe a ser mejores hombres. Ven los anuncios de la tele porque hablan a nuestra cultura y saben bien lo que ven en cuanto a la masculinidad cuando miran los anuncios. Ven al hombre ese ahí parado con su raqueta en la mano y la pelota que le da en la cabeza, o ese otro en el que el tipo feo ve pasar a esas mujeres mientras se queda fascinado mirando la botella de cerveza. Esa es la masculinidad del siglo XXI. A mí también me hizo gracia. Pero cuando veo el dolor de nuestro mundo, ya no me hace tanta gracia. Porque detrás de eso hay un vacío que nos está matando. Y lo que nosotros queremos es ir hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Y creo que la Biblia nos va a ayudar a conseguirlo. Y también otros materiales de los que iremos hablando en las próximas semanas. Lo que me gustaría hacer ahora, a modo de introducción de nuestro viaje, es hablar sobre las raíces históricas de la crisis de la masculinidad que vivimos hoy. Básicamente son tres los acontecimientos que quiero analizar rápidamente. El primero, como pueden ver en las notas, es la Revolución Industrial, que tuvo lugar a principios del siglo XX. ¿Y por qué es importante la Revolución Industrial? Porque en ese momento, hace 100 años, la Revolución Industrial cambió el concepto de familia. Muchísimos padres abandonaron por primera vez sus hogares. Lo hicieron por primera vez para ir a trabajar. Hasta ese momento trabajaban en la propia granja, pero entonces tuvieron que abandonar el hogar. Salían por la mañana antes de que amaneciera para ir a la fábrica. Así fue como la relación que había entre padres e hijos en el día a día, codo a codo, se rompió por primera vez. Hasta entonces, los jóvenes se despertaban por la mañana y vivían la vida cerca de un padre que les cuidaba. Disfrutaban de él durante las mejores horas de su día. Veían el trabajo de su padre en la granja, o su creatividad, o su ética de trabajo, fuese el que fuese, porque lo tenían a su lado. Pero con la Revolución Industrial todo eso se acabó. Ahora, cuando se levantaba por la mañana, su padre ya no estaba, y cuando su padre volvía a casa, lo hacía exhausto, y todo lo que podía dar a su familia era una parte diminuta de su tiempo y concentración. De hecho, muchas veces llegaba un padre exhausto, muerto de cansancio, que lo que quería era que lo dejaran en paz. Y algunos de ustedes seguro que han crecido en un hogar así. La madre, no el padre, era ahora la responsable de liderar la familia y en muchos casos lo hizo heroicamente, pero el mundo de los hijos varones se convirtió en un mundo moldeado por mujeres. La madre siempre estaba ahí para él, pero era una mujer. Después el niño fue a la escuela y se encontró con que la mayoría de sus enseñantes eran mujeres. Cuando iba a la escuela dominical los domingos, lo más probable es que fuera una mujer también su profesora.
Su mundo estaba siendo construido por mujeres, así que la masculinidad tuvo que formarla en base a cómo la definía él junto con otros chicos, porque los padres no estaban. Y ese concepto infantil de masculinidad solo lo encontró fuera de casa. No era nada noble, pero no sabían más. El sociólogo Allen Carlson, que presidió el Instituto Roxford, un importante think tank de Illinois, realizó esta observación. Asistimos a la deconstrucción del patriarcado que comenzó a principios del siglo XX. Y esto es así porque la revolución industrial dejó tocada la masculinidad. A continuación, quiero comentar la Segunda Guerra Mundial, que aumentó la distancia entre padres e hijos. Esta guerra cambió a toda una generación de hombres. Y probablemente este libro que leí el verano pasado de Tom Brock, titulado La generación más grande, lo explique mejor que ningún otro. Cuando lees este libro, comprendes por qué esos hombres fueron la mejor generación. Porque lo que hicieron fue entregar su juventud a cambio de una guerra. Y las virtudes supremas que llevaron consigo durante todas sus vidas fueron el sacrificio y el deber. Y trajeron esas virtudes consigo al acabar la guerra. Pero lo que quiero que vean hoy es que lo que funcionó muy bien para la guerra no funcionó muy bien en sus familias. La mayoría de los hijos de los veteranos de esta guerra pensaban que sus padres trabajaban demasiado. No se tomaban en serio su paternidad y se desconectaron de sus hijos, especialmente en el área sentimental. Yo creo que tenían una buena razón para ello, porque un hombre en una guerra tiene que desconectar sus emociones y luego cuesta volver a conectar. A la vuelta trajeron consigo esa desconexión y lo único que sabían hacer era trabajar duro, y lo hicieron. Pero muchos no restablecieron la conexión con sus hijos, sobre todo con los varones. De manera que la revolución industrial alejó a los padres físicamente de los hogares, creando padres distantes, y la Segunda Guerra Mundial desconectó a los padres de las vidas de sus hijos, sentimentalmente hablando. Por último, otro evento radical se dio en la década de los 70, al que llamaré feminismo. El feminismo es un gran movimiento social que ha reestructurado todas las sociedades del mundo y la sociedad americana en los últimos 40 años. En principio, el feminismo defendía la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso está bien, porque tenemos los mismos derechos. Sin embargo, con el tiempo, el feminismo evolucionó en la búsqueda de la uniformidad, es decir, mujer y hombre son lo mismo. Y eso no está bien. Y esto nos ha dejado a los hombres tremendamente confundidos porque ahora ya no sabemos cómo actuar. No estamos seguros de cuál es nuestro papel. De hecho, incluso hay quien se pregunta si los hombres tienen un papel. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes a los hombres? Parece que nadie quiere o que nadie tiene el valor suficiente para contestar a esta pregunta. Y cuando alguien tiene el valor de hacerlo, la sociedad se lo recrimina porque va en contra de la uniformidad que nuestra sociedad parece empeñada en conseguir. Así que deja a los hombres confundidos, porque en un mundo uniforme nadie está realmente seguro de lo que significa ser un hombre. Y esto es devastador, precisamente por lo que dijo Margaret Mead. El principal problema de toda sociedad es definir roles apropiados para sus hombres, pero si no tienen ningún papel, se quedan a la deriva. De manera que así nos encontramos los hombres de principios del siglo XXI, después de un siglo de padres distantes, medio siglo de padres desconectados y una generación de caos social en la relación con las mujeres. Y uno llega a ese punto y se dice, no me extraña que estemos confundidos. En realidad no estamos seguros de nada en nuestra vida y lo que necesitamos es un poco de ayuda. Para terminar, permitidme que os haga algunas promesas atrevidas a los que decidáis acompañarme durante este año, y realmente espero que lo hagáis. Porque si lo hacéis, creo que puedo cumplir estas 5 promesas. Brevemente, estas son las promesas. En primer lugar, obtendréis una definición clara de la masculinidad.
¿Recuerdan que al principio decíamos que la mayoría de los hombres son incapaces de explicar de forma convincente lo que significa ser un hombre? Si se quedan hasta el final, les aseguro que saldrán de aquí y saldrán de aquí con una definición clara de la masculinidad, de la que os sentiréis orgullosos. Y no solo eso, sino será una definición por la que valdrá la pena vivir, y sentirán la necesidad de transmitirla a sus hijos. Esa es la clase de definición que queremos elaborar juntos en los próximos meses. En segundo lugar, desarrollaremos un nuevo lenguaje en lo que se refiere a la masculinidad. En la cultura moderna, no tenemos ese lenguaje, por lo que nuestras almas parece que estén hambrientas de llegar más allá en aquellos asuntos verdaderamente masculinos, y cuando sentimos esa necesidad, terminamos hablando de nuestras vacaciones, o de las carreras, o del ejército, o de nuestro equipo favorito, o del trabajo, pero nos quedamos aquí, en la superficie. Sin embargo, nunca hablamos de nada relevante, de cosas realmente importantes, de lo que alimenta el alma masculina. Tenemos que construir puentes nuevos entre nosotros, y esos puentes deben crearse a través de un lenguaje relacionado con la masculinidad. Así que a lo largo de este curso irán términos como líder, servidor y hombre afeminado. Y sobre rechazar la pasividad y liderar con valentía, oirán de la masculinidad convencional y de ceremonias de masculinidad y cosas así. También oirán frases como el niño que llevas dentro debe morir, y otras frases como el rey que llevas dentro es quien decide, o si no hay otro hombre que te admire, está sufriendo daño tu carácter como hombre. Y cuando se digan estas frases entre ustedes y oigan ese tipo necesita desempacar, sabrán exactamente de lo que se está hablando. Y el otro hombre con el que esté hablando también sabrá exactamente lo que quiere decir. Y eso crea puentes profundos hasta el alma masculina que nos ayudan a vivir yendo hacia adelante y no hacia atrás. Eso es lo que la fraternidad de hombres puede hacer con ustedes. Y creo que puedo cumplir esa promesa. En tercer lugar, aprenderán mucho sobre ustedes mismos. He hablado varias veces sobre lo que hay bajo la superficie de un hombre en su vida. ¿Pero saben lo que tenemos encima? Tenemos una tapadera. Como las de los agujeros de trabajo de las calles, tenemos nuestra propia tapadera sobre nuestras vidas, porque nos asusta ver lo que hay ahí abajo. Y si se fijan, la gente que trabaja en las calles utilizan una herramienta especial para levantar esas tapaderas, porque si no resultaría demasiado pesada. Creo que eso es lo que sienten muchos hombres. Es demasiado pesada para levantarla y poder mirar dentro. Creo que la fraternidad de hombres actúa como la herramienta que ayuda a levantar la tapa y mirar dentro. Puede que al principio asuste. Lo que quiero que conozcan son las llaves que están ahí abajo y que abrirán su vida. Por eso es necesario meterse dentro y encontrarlas, porque pueden abrir una nueva aventura completamente nueva. Y estoy seguro de que a lo largo de este año harán algunos descubrimientos emocionantes e importantes sobre ustedes mismos. En cuarto lugar, harán nuevos amigos que persiguen el mismo fin. Y esto pasará en los grandes grupos y en los pequeños grupos, pero me gustaría destacar la importancia de los pequeños grupos. Necesitan entrar en un grupo pequeño, y si participan en un grupo pequeño y tienen el valor de abrir sus vidas y de mirar lo que hay dentro y están dispuestos a revelarse a sí mismos a otros hombres, se establecerán nuevas conexiones. Algunas de las más fantásticas amistades de la vida se han forjado en la fraternidad de hombres, simplemente hablando entre hombres, conociéndose y animándose entre ellos. De verdad, les animo a que entren en un grupo pequeño. Muchos de los que han pasado por la fraternidad de hombres dicen que es lo mejor que han hecho. Entraron a formar parte de un grupo pequeño y empezaron a conectar con otros hombres a un nivel más profundo. Por último, tendrán su propio plan personal para alcanzar una masculinidad auténtica. Como ya he dicho antes, ni vamos a pasar la ofrenda, ni vamos a apretar el tema de la iglesia, ni nada así. Pero sí les voy a pedir que hagan una cosa.
Yo estoy deseando trabajar para ustedes durante 23 semanas, pero necesito que hagan algo por mí. Cuando acabe el curso tendrán esto, y lo explicaré en un par de semanas. Se trata de su propio plan de masculinidad, porque lo que intentamos conseguir es una clara identidad masculina para cada hombre aquí reunido, pero para alcanzar ese objetivo, tendrán que hacer ese trabajo por ustedes mismos. Necesitarán tener su propio plan de masculinidad. En las próximas 2 semanas se entregará este plan y la utilizarán para anotar, a modo de borrador, todo lo que oigan a lo largo del curso, semana a semana, de modo que puedan procesarlo en su vida diaria. En ella se preguntará sobre su pasado y sobre cómo el pasado les ha formado como hombres. Se le pedirá que hagan una evaluación de su vida actual y se les pedirá que escriban sobre dónde quieren llegar en la vida. Y al final del año, con todas estas anotaciones y los cambios realizados, les pediremos que los escriban en la computadora y que lo compartan con el grupo. También les pediré una copia para mí, ya que es el requisito necesario para graduarse. ¿De acuerdo? Todos tendrán que entregarme una copia del plan. Este plan puede convertirse en el elemento más valioso de sus vidas. Si están dispuestos a estudiar sus vidas a fondo, los hombres deben saber hacia dónde van, y cuando lo saben, se convierten en una fuerza positiva y poderosa, no solo para sus propias vidas, sino también para sus familias y para sus comunidades. Y nosotros queremos ayudarles a conseguir un plan para sus vidas. ¿De acuerdo? Bien, pues 5 han sido las suposiciones en las que he basado mis mensajes y 5 son las promesas que creo que puedo cumplir, si están dispuestos a seguir conmigo este curso. Hombres, bienvenidos a la fraternidad de hombres y bienvenidos a la búsqueda de una masculinidad auténtica.